Vamos a abordar el ejercicio 674 del libro de estática de Hibbeler, en el cual tenemos ese bastidor y nos está pidiendo que calculemos las componentes de la reacción, tanto en A como en C, ¿no? Las reacciones que ejerce el pasador sobre el bastidor en cada caso, ¿no? Ok. Em, Hay varias maneras de poder resolver esto, varias maneras en que pudiéramos proceder, ¿no? Una opción, por ejemplo, sería a lo mejor haciendo el diagrama de cuerpo libre del bastidor completo. Es decir, quitaríamos estos soportes y reemplazaríamos por reacciones, ¿no? Reacciones en A y reacciones en C. Una componente vertical, una componente horizontal en cada caso. ¿Por qué? Porque tenemos una unión de pasador, tanto en A como en C, ¿no? Ok, si tomamos el bastidor completo sin desarmar aquí, por ejemplo, todavía, no habría por qué exhibir esta fuerza en el pasador B, considerando que lo mantenemos unido, sin desarmarlo todavía. Podríamos a lo mejor ahí plantear una serie de ecuaciones. Seguramente no podríamos resolver completamente porque habría 4 valores desconocidos y 3 ecuaciones disponibles. Recordar que en un cuerpo rígido en el plano nosotros tenemos disponible 3 ecuaciones de equilibrio, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X, en Y y sumatoria de momentos en algún punto. O bueno, es el conjunto más habitual, ¿no? No es el único, pero es el más utilizado seguramente. Em, ok, bueno, con esto en mente entonces, lo primero que sabemos es que no vamos a poder resolver completamente, únicamente analizando el bastidor completo. Pero podríamos a lo mejor luego analizar si quitamos también este pasador. Es decir, si nosotros desensamblamos aquí y dibujamos a lo mejor, no sé, el diagrama de cuerpo libre del elemento AB, por ejemplo, de todo este elemento. Tendríamos que exhibir por acá las componentes de reacción en A, las componentes de reacción en B, una BX, BY por acá. Obviamente por acá estaría actuando también la carga externa, lógicamente. Y bueno, haríamos un sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos y todo lo demás, ¿no? Seguramente una combinación de todos esos, de este diagrama con el anterior, o inclusive a lo mejor la combinación de los diagramas por separado. Yo podría hacer el diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, del componente BC. Y por acá tendría que exhibir las componentes de reacción acá, las componentes de reacción acá, y en esta parte, ¿no? Obviamente mi carga externa. Y seguramente con estos dos diagramas, en conjunto con el diagrama de cuerpo libre completo, por ejemplo, podría seguramente determinar completamente. Seguramente incluso en algunos casos podría no hacer falta a lo mejor alguno de ellos, ¿no? Pero bueno, nosotros ahorita vamos a proceder utilizando estos dos diagramitas. Es decir, los dos diagramas de cuerpo libre de los componentes, del componente AB y del componente BC. Es decir, vamos a desensamblar y vamos a exhibir las componentes de reacción en A y en C y lógicamente la fuerza de conexión en B, ¿no? Que también es un pasador. Lógicamente tendríamos que colocar ahí dos componentes de la fuerza también, ¿no? Una Bx y una By. Recordar el principio básico, si nosotros desensamblamos dos componentes que están unidos, en esa unión, por ejemplo aquí en este caso, cuando nosotros quitemos este pasador, tendríamos que dibujar una reacción en el elemento AB y otra reacción en el elemento BC, ¿no? Lo que debemos considerar es que esas reacciones tendrían que ser en sentido contrario. Como estamos hablando de un pasador, tiene que haber, bueno, una manera es colocar una componente horizontal y una componente vertical. Si ya, por ejemplo, en el elemento, voy a suponer que este es mi elemento AB, yo decidí, por ejemplo, es un decir, ¿no? Si yo decidí colocar ya mi BY, por ejemplo, así, y decidí colocar mi BX de esa manera, el elemento AB, por ejemplo,
Voy a omitir ahorita el resto de fuerzas. Nada más me voy a centrar en la parte de B. Si yo decidí colocar, por ejemplo, las fuerzas Bx, By de esta manera en el elemento AB, en el otro elemento, tendría yo que dibujarlas en sentido contrario. Es decir, aquí hacia abajo y aquí, como ya lo dibujé apuntando hacia la derecha, aquí lo tendría que dibujar apuntando hacia la izquierda, ¿no? Bx, sentido opuesto, en elementos que están en contacto entre sí o unidos mediante un pasador, por ejemplo, ¿no? La componente de reacción, la misma magnitud, lógicamente, nada más en sentido opuesto. ¿Sí? Ok, bueno, con eso en mente, ahora sí pasamos a nuestras diagramitas de cuerpo libre. Por ejemplo, vamos a comenzar con el elemento AB. De aquí pueden notar rápidamente que podríamos comenzar haciendo, no sé, por ejemplo, sumatoria de momentos en A. Vean que si hacemos sumatoria de momentos en A, por ejemplo, podríamos calcular sin ningún problema BY. O no hay problema si calculamos momentos con respecto a B, por ejemplo, ¿no? Si lo hacemos de esa manera, a quien calcularíamos sería a Y, sin problema. De cualquiera de las maneras se puede, ¿no? Y da exactamente lo mismo. Por ejemplo, si hacemos sumatoria de momentos en B, ¿no? Tendríamos esto. Estamos asumiendo que el sentido positivo es el sentido antihorario, ¿no? Así. Positivos en ese sentido. Estamos calculando momentos en este punto, en el punto B. Lógicamente, Bx y By no causan momentos. ¿Por qué? Porque las fuerzas concurren en ese punto, ¿no? Es más, AX tampoco causa momento. ¿Por qué? Porque su línea de acción pasa por el punto B también. Las únicas que causan momento entonces son AY y la fuerza de 150 libras. En el caso de AY, la tendencia a girar que produce es en este sentido, sentido negativo. Por eso es menos AY por 5. 5 se supone que es la distancia que ustedes pueden observar de acá para acá, ¿no? 3 más 2. Ok. Luego más, okay, esta fuerza, 150, la tendencia a girar que produce con respecto al punto B, pues es el sentido antihorario, multiplicado por 2, que es la distancia de acá para acá, esta distancia, que son 2 pies, lógicamente, ¿no? Ok. Despejando a Y nos da 60 libras. Es uno de los valores que queremos conocer. Recordar que todo lo que queremos es saber cuánto vale a X, cuánto vale a Y, cuánto vale CX y cuánto vale CY. Es todo lo que necesitamos. ¿Sale? Ok. Una vez tenemos eso, podemos irnos a hacer sumatoria de fuerzas tanto en Y como en X. Por ejemplo, si planteamos la sumatoria de fuerzas en Y, tendríamos a Y, o sea, esto positivo porque va hacia arriba, más BY también positivo porque va hacia arriba, menos 150, o sea, esta fuerza. Despejamos de aquí a nuestra BY y nos da 90 libras, positivo. Es decir, también va hacia arriba. Recordar que si un valor de una fuerza calculada, de una fuerza desconocida que hemos calculado nos da positivo, implica que la suposición del sentido está correcta. En caso contrario, si nos da un signo negativo, entonces la suposición es incorrecta. Aquí vemos que en ambos casos nos da positivo, lo cual implica que tanto la dirección de AY como la de BY son correctas. ¿Vale? Hacemos ahora sumatoria de fuerzas en X. De aquí no podemos sacar realmente mucho, no podemos resolver ahorita. Solamente sabemos que AX más BX es igual a 0. Ambas positivas porque ambas las estamos suponiendo que van hacia la derecha. Muy bien. Ahora, aquí ya es todo lo que podemos hacer. Ya no tenemos más ecuaciones disponibles. Todas las ecuaciones que podemos escribir aquí ya las hemos planteado. Pasamos entonces ahora al siguiente componente, el componente BC. Dibujamos aquí en este componente las fuerzas que actúan sobre él, las reacciones, por ejemplo, en C, en el pasador en C, una CX y una CY. Y colocamos también aquí las componentes de la fuerza de conexión en el punto B. Vean que en este punto BY ya no es un valor desconocido. BY sabemos que vale 90 libras. Aquí lo tenemos, ¿no? 90 libras. Dado que nos dio positivo acá, implica que la dirección de BY en este diagrama está correcta. En este diagrama entonces va de esa manera, en ese sentido, ¿no? Recordar que se deben dibujar en sentido
contrario cuando cambiamos de un elemento al otro, entre dos elementos que están conectados obviamente entre sí, ¿no? Ok. Bueno, valor conocido, sabemos que va en esa dirección, ya no es una suposición, es algo que es de esa manera. La fuerza externa de 100 libras que tenemos acá, Bx es ahorita todavía un valor desconocido, al igual que Cx y Cy. Pero se supone que nosotros en este elemento vamos a tener tres ecuaciones disponibles para tres valores desconocidos. Seguramente podemos resolver para los tres valores entonces, ¿no? Tres valores desconocidos para tres ecuaciones. Comenzamos planteando, por ejemplo, una sumatoria de momentos con respecto al punto C. ¿Por qué con respecto al punto C? Porque se supone que es el punto con el cual yo voy a eliminar la mayor cantidad de valores desconocidos. Recordar que BY ya es un valor conocido ahorita, ¿no? El único valor desconocido que me quedaría entonces cuando yo plantee esa ecuación sería el valor de Bx. Y podría entonces resolver, ¿no? Vean lo que tendríamos. BY multiplicado por 2. Lógicamente en este caso BY ya es un valor conocido. 2 es la distancia que hay desde la línea de acción de BY hasta el punto, ¿no? Que son estos dos pies. Luego más Bx por 2. ¿Quién es Bx? Esto. ¿Por qué por 2? Porque 2 es la distancia que hay desde el punto C, que es con respecto al cual estamos calculando un momento, hasta la línea de acción de la fuerza, ¿no? Esta distancia perpendicular. Bx por 2. Luego más 100 por seno de 45 multiplicado por 2. Ok, ¿de dónde sale ese término? Estamos simplemente nosotros descomponiendo esta fuerza, la de 100 libras, en sus dos componentes, una componente vertical y una componente horizontal. Y estamos considerando que como en un cuerpo rígido, una fuerza que está siendo aplicada es un vector deslizante, nosotros lo podemos colocar sin ningún problema, por ejemplo, actuando por acá, ¿no? En cualquier punto realmente sobre su línea de acción podríamos trasladarlo y el efecto que produciría sería exactamente el mismo. Es decir, esa fuerza de 100 libras yo la podría colocar aquí, en ese punto. Y lo único que hacemos luego es hacer la descomposición en sus dos componentes. Es decir, una componente vertical y una componente horizontal, de esta manera. La componente horizontal, que sería, perdón, la vertical, que sería 100 seno de 45, y la componente horizontal, que sería 100 coseno de 45, ¿no? Realmente serían iguales, ¿no? Porque el coseno y seno de 45 son iguales. Muy bien. Observen que, por ejemplo, la componente en X, la horizontal, no produce momentos con respecto al punto C. ¿Por qué? Porque pasa por el punto, su línea de acción. No así la componente vertical. La componente vertical causa un momento que es la magnitud de esa componente, o sea, 100 por el seno de 45 multiplicado por esta distancia, 2 pies. ¿Por qué? Porque es la distancia nuevamente perpendicular. Distancia perpendicular desde la componente vertical de la fuerza de 100 libras hasta el punto C. Una distancia perpendicular. ¿Sale? Muy bien. La tendencia giral que producen son todas positivas. Porque vean, por ejemplo, en el caso de esta componente vertical, la tendencia giral las produce de esa manera. La tendencia giral que produce, por ejemplo, Bx también es de esta manera, sentido antihorario. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con By, ¿no? La tendencia giral que produce también es en sentido antihorario, todas positivas. Cuando despejamos, nos queda algo como eso. Bx es igual a menos By multiplicado por 2, menos 100 seno de 45 por 2, entre 2. Bueno, básicamente lo que hacemos es, pasamos esto y esto de este lado. Ambos pasan con signo negativo. Luego lo que está multiplicando a Bx lo pasamos dividiendo, que es lo que tenemos acá, ¿no? Al final eso nos da menos 160.71. Muy bien. Una vez tenemos eso, podemos plantear sumatoria de fuerzas en X. Vean, por ejemplo, lo que tenemos acá. Menos Bx más Cx menos 100 coseno de 45. Ok. Bx negativo porque va hacia la izquierda. Cx positivo porque va hacia la derecha. Y menos 100 coseno de 45 porque estamos tomando, se supone,
la componente horizontal de esta fuerza, ¿no? Y su componente horizontal es negativo. ¿Por qué? Porque apunta hacia la izquierda, ¿no? Muy bien. Despejamos de aquí a Cx, que es el único valor desconocido, y nos queda esto, ¿no? Menos 90 libras. Negativo. No hay que olvidar que el valor de Bx es negativo. Cuando sustituyamos entonces aquí, no hay que olvidar este signo negativo. Sería menos 160.71 más 70.71 que sale de 100 coseno de 45, ¿no? Al final eso nos queda negativo, lo cual implica que Cx no va así, que realmente va hacia la izquierda, ¿no? Luego sumamos fuerzas en Y. Tenemos esto, ¿no? Menos By, o sea, esto que tenemos ahí, negativo porque va hacia abajo, más Cy, positivo porque va hacia arriba, menos 100 seno de 45. Componente vertical de esta fuerza, ¿no? Negativo porque va hacia abajo. Despejamos a Cy, que es el único valor desconocido que nos queda. Y tenemos esto, ¿no? 160.71 libras positivas. Bueno, de acá nada más despejamos lógicamente. Y nos queda 90 más 100 seno 45, que son 70.71. Y eso nos da esto positivo. Muy bien. Y en ese momento tenemos ya 3 de los 4 valores que requerimos. Tenemos ya Cx, tenemos Cy. Y en el anterior habíamos calculado nosotros a una de las componentes de la reacción en A. El valor de AY. Ya lo tenemos también, ¿no? El único que nos falta sería entonces AX. Esa AX lo podemos sacar de esta ecuación. En este momento nosotros ya conocemos, por ejemplo, cuánto vale Bx. Podríamos regresar entonces a la diapositiva anterior. Y de la ecuación 1 que planteamos allá, simplemente despejar, ¿no? AX es igual a menos Bx. Bx obviamente vale esto, ¿no? Hay que conservar el valor algebraico, o sea, incluyendo el signo. Y tenemos entonces menos 160.71. Este signo menos de acá viene de hacer el despeje de la ecuación que decía que ax más bx era igual a 0. De tal forma que cuando despejen va a ser ax es igual a menos bx. Pero, además de eso, bx tiene un valor negativo, ¿no? Es decir, menos 160.71. El menos por el menos nos da un más. Es decir, se supone que el valor de ax es eso en la dirección que está siendo supuesta. Es decir, la dirección de AX es correcta. ¿Vale? Ok. Y bueno, prácticamente con eso estaríamos terminando el ejercicio. Todo lo que nos pedían no hay que olvidar que es AX, AY y las componentes también de reacción en C. Es decir, CX y CY, que son todos los valores que ya tenemos por aquí marcados, ¿no? Nuestra X, nuestra CY, nuestra CX y el valor de AY que habíamos calculado en la diapositiva anterior. Ahora, lo recomendable aquí sería que al final, por ejemplo, una vez si hayan hecho todo el procedimiento, lo conveniente es colocar, por ejemplo, no sé, voy a colocar mi AX, ¿no? Yo sé que AX, la dirección que se supuso estaba correcta, entonces coloco 160.71 libras en la dirección que supuse, ¿no? Que era hacia la derecha. Luego coloco a Y. A Y, por ejemplo, habíamos calculado que era 90 libras, perdón, 60 libras, que lo tenemos. Positivos también, es decir, la suposición también era correcta, ¿no? Lo podríamos colocar aquí. A Y es igual a 60 libras hacia arriba, ¿no? Luego, Cx es igual a menos 90 libras. Ok, como nos dio menos 90, se supone que no va así, va en sentido contrario, ¿no? Colocaríamos entonces 90 libras, nada más que apuntando hacia la izquierda, corrigiendo, digamos, el sentido, ¿no? Y luego Cy finalmente es igual a 160.71 libras. Como nos dio positivo, se supone que esta dirección es correcta, o sea, va hacia arriba, ¿no? Listo.
Eso sería como organizar, digamos, ya nuestros resultados finales. Es conveniente sobre todo para que podamos identificar rápidamente cuáles son los resultados que estamos obteniendo y sobre todo la dirección correcta en la cual van cada una de las componentes de las reacciones calculadas. ¿Sale? Ok, muy bien. Damos entonces por terminado hasta este punto el ejercicio. Recordar que todo lo que nos pedía era justamente esas componentes de reacción, ¿no? En los pasadores, tanto en A como en C.